día con todas y con todos. Empezamos este evento paralelo sobre el tema de que hemos dado el título Entre la Amazonia y el Ártico, transiciones emplazadas desde los combustibles fósiles. La idea de hacer un foro sobre el papel de la geovisualización de los movimientos, de la multitud de la yasunización, retomando un concepto de Mario Blasser, todo el debate que se da dentro los procesos extractivistas, por un lado, y los procesos de relaciones con el territorio, por otro lado, es una lucha entre emplazamiento y desplazamiento. Las comunidades locales, la gente que vive también en una ciudad, en un pueblo, tiene relaciones con este pueblo y quiere una vida tranquila, emplazada. El emplazamiento significa mantener relaciones con la naturaleza, con la comunidad y cuidar del lugar. Eh, Ser interesados que el lugar tenga una calidad. Los procesos extractivistas del capitalismo mundial son basados en el desplazamiento, en el corte de relaciones. En una compañía no le hace diferencia entre trabajar en la Amazonía o trabajar en Angola o trabajar en el Ártico. Entonces los lugares son solamente aspectos geométricos donde plantear operaciones que son relacionadas únicamente con, por un lado, con la posibilidad de ganar en el proceso capitalista de acumulación y por el otro lado evitar las resistencias territoriales que son hechas por las luchas de las comunidades, por la regulación de los estados, etcétera, etcétera. Entonces, queremos en este foro trabajar más sobre ejemplos concretos y qué opciones tenemos aprendiendo desde el territorio. La idea de geovisualizar, es decir, usar herramientas geográficas para entender dónde están las cosas. ¿Dónde están las cosas? Cosas quiere decir elementos construidos por las comunidades, elementos de los procesos extractivistas, dónde están las personas, dónde está la naturaleza. Y sobre todo qué tamaño tienen estas cosas. Y un tamaño no solamente geográfico, también una dimensión topológica. Está cerca, está lejos, está dentro, está fuera. Estos son todos elementos que si no usamos una herramienta de mapeo, no conseguimos entender, son palabras que se queda bastante abstracta. Y después la geovisualización nos da la posibilidad de imaginar el cambio. Y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de, una vez que utilizamos la geovisualización, la posibilidad de empezar un recorrido de transformación. Mapas y poder, si podemos avanzar, Eduardo, la próxima presentación. Sí, adelante, adelante, aquí. Empiezo con este mapa, que es un mapa fuerte, que he tomado esta imagen en el Museo del Apartheid de Johannesburg. Este mapa se llama Los Arquitectos del Apartheid. Aquí ve 4 hombres blancos que con un mapa van a dibujar el sistema del township de Johannesburg, donde van a definir dónde va a habitar la gente africana, para mantenerla distante de los barrios ricos, de los blancos, va a generar una resistencia espacial, porque esta gente para llegar en ciudad y trabajar en las casas, en las oficinas, tiene que tomar un bus, pasar mucho tiempo. Y curiosamente son utilizados los corredores verdes en las forestas como elementos de separación. Y todo este dibujado no es casual. Entonces, este es un ejemplo de cómo el mapa sea siempre un elemento prodrómico de un cambio territorial, sea en una dirección de segmentación o injusticia, sea en tema de justicia. La próxima. Aquí hemos algunos de cómo se puede jugar con los mapas, cómo jugar con imágenes, con palabras, con localización, etc. Los mapas son siempre representaciones selectivas de la realidad y la selección de los elementos facilita la comprensión de los procesos. Y
Aquí siempre otro mapa que muestra la Amazonía donde hay los únicos lugares donde no hay extracción petroleras. Vamos a la próxima. Este es un mapa de la última investigación que apareció en 2026, la semana pasada, sobre las geografías del Ártico. Si puede ir a la próxima. Son fronteras disputadas. En el Ártico hay 512.000 kilómetros cuadrados de tamaño de España utilizados con actividades petroleras. Hay 44.000 pozos, 35.000 kilómetros de gasductos y casi 2 millones de kilómetros de sísmica, que podríamos hacer 48 veces el recorrido de la Tierra por la sísmica que hay en el Ártico. Vamos a la próxima. Esta es la relación entre infraestructura petrolera y áreas protegidas en la región ártica. La próxima nos puede ayudar a ver cómo qué relaciones hay entre áreas indígenas y actividades petroleras. La próxima, la idea es de trabajar porque el Ártico sea una zona de no proliferación de no extracción petroleras. El 73% de las concesiones de petróleo están superpuestas a actividades a pueblos indígenas. Entonces, el 75%, 7% sobre áreas protegidas. Vamos a la próxima. Este es el caso de Amazónica. Mismo tema, pozos, línea de sísmica, oleoducto. La próxima. Aquí ve dónde hay las actividades petroleras en la Amazonía. Esta es la investigación que hicimos en 2019. La próxima. Aquí en la Amazonía andina, que es la Amazonía que comprende, como vemos, estos países, puede ver que el 35% de la Amazonía boliviana está cubierta de actividades petroleras y en Perú hay una superposición fuerte entre áreas petroleras y áreas indígenas. La próxima. Esta es una investigación que hicimos sobre dónde dejar petróleo bajo tierra. Son todas ayudas que los mapas nos dan para tener e imaginar futuros. La próxima. Otro elemento fundamental, toda la herramienta de tecnología de la información geográfica puede ayudar procesos de ciencia ciudadana y al mismo tiempo facilitar el conocimiento, el mapeo, el tomar conciencia, más sobre todo facilitar que las autoridades, las comunidades científicas, otros movimientos conozcan lo que se está pasando en el área. La próxima. Aquí un par de ejemplos en Italia, porque la investigación no es solamente relacionada con Amazonía Ártico, analizamos diferentes países este año de África, de América Latina, y para nosotros Italia es un caso de estudio. Aquí hay la superposición entre actividades petroleras y todo lo que son las áreas marinas y costeras que son protegidas, que tienen valor de paisaje, etc. Y la próxima. Esta es una investigación casi rara que no se hace, que no es tan fácil. Analizamos, por ejemplo, cuáles son los impactos de las actividades petroleras sobre los productos típicos de Italia. Europa tiene una regulación para productos típicos relacionados con elementos importantes de cultura, de calidad, son vinos, son quesos, son diferentes embutidos y otros tipos de cosas, son frutas, verduras, etc. Y aquí hay una interposición entre la producción de este producto típico, se ve todas las municipalidades cuántos productos típicos tiene, y la actividad petrolera. Aquí estamos en el sur de Italia, en Valdearia. Ahora, cuando se habla de actividades petroleras o extractivas, parece que no haga nada en alternativa en los territorios. Pero los territorios sean pobres, sean vacíos, y que la única posibilidad sea hacer actividad extractiva. Aquí reconocemos que los territorios tienen otras iniciativas, tienen la identidad de producir comida, etcétera, y calculamos también cuál podría ser la pérdida económica para estas comunidades en caso de que la gente pueda conocer que este queso, este vino, está producido en una área donde hay petróleo. Porque la gente no lo sabe, pero pedimos a la gente, hicimos un cuestionario,
¿Usted compraría un vino, un queso, una verdura, una fruta producida en una área petrolera? No. Entonces, hacer este tipo de economía significa destruir otro tipo de economía. Este elemento no es fácilmente analizado. La próxima. Aquí otro problema es el tema es espacial. Desafortunadamente en Italia y en muchos países del mundo no hay regulaciones que dice a qué distancia los pozos tienen que quedarse de las habitaciones, ¿ok? O de las actividades, o en qué distancia tiene que quedarse de actividades humanas, escuelas. Por ejemplo, en Texas es posible poner pozos dentro las escuelas, cerca de las casas. En Old Michigan, por ejemplo, las regulaciones son 2.000 metros desde una área habitada. Entonces, estos son elementos extremadamente variables. Considerando que no habíamos este valor, hicimos este análisis en Valdeagri y usted ve que tenemos situaciones extremadamente diferenciadas. Hay lugares donde los pozos están de 220 metros de una casa, por ejemplo, y áreas donde la distancia es de 2.000 metros. Hicimos este análisis de una manera multicriterial para entender lo que es la realidad. La próxima, estamos siempre en Valdagri, en Italia. Aquí hay la superposición de pozos con actividades, con las, como digo, con las comunidades y al mismo tiempo con las áreas protegidas. La compañía se defiende diciendo que ellos empezaron a trabajar antes que fue definida la área protegida. Ok, pero este es absolutamente un elemento interesante. Pienso que he terminado. ¿Quién tenemos online? Esperanza está online, entonces le demos la palabra a Esperanza. Gracias por estar aquí, Esperanza. Te pedimos de compartir una reflexión sobre la justicia climática, especialmente la justicia reparativa en la experiencia del cierre de la recuperación de Yasuní, considerando que ustedes hicieron un conversatorio también en diciembre y tú estás enfrente a esta cosa. Tenemos 7 minutos para esta cosa, lo sé, pero es un conversatorio. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, te doy la palabra. Todo el trabajo que tú has hecho en el caso del Yasuní. Creo que ha sido muy importante poder tener estas miradas un poco más amplias sobre lo que pasa en el territorio. Yo voy a dar una visión, digamos, vamos a cambiar de escala, me voy a ir más a la parte territorial. Yo, solamente para que estemos en la misma página, decirles que en Ecuador hemos logrado ganar este caso del Yasuní con un proceso de participación nacional muy importante que logró una decisión ciudadana de parar esa actividad petrolera que ya había, por desgracia y de manera ilegal, comenzado en el Yasuní, con una decisión de la Corte Constitucional que implica no abrir más pozos y cerrar los 247 que ya fueron construidos. Tenemos además una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige el cumplimiento del cierre de estos 47 pozos, de 247 pozos. Dos cosas alrededor de esto. Queda mucho la sensación de que ha habido incumplimiento porque efectivamente ya pasó el tiempo que se dio y no se han cerrado los 247 pozos. Se han cerrado, si acaso, 22, según las últimas informaciones. No sabemos si están bien cerrados o no, porque cerrar no solamente cerrar una válvula. Cerrar implica abrir ese canal, encementarlo, taponarlo, es decir, y después hacer un proceso de recuperación de todo el área de influencia y después mirar cómo esto influyó en las comunidades y hacer una gestión de reparación. Esto no ha pasado. Sí se suspendieron los 300 pozos que se iban a seguir abriendo, es decir, no se han abierto más, entonces tenemos una victoria a medias, pero este tiempo en donde hemos estado reclamando el incumplimiento, hemos avanzado con cosas muy importantes que son necesarias para hablar sobre cualquier proceso de cierre o desmantelamiento y yo diría sobre cómo enfrentamos nuestras luchas de justicia climática en aquellas zonas que ya son sacrificadas. Pensemos que estamos hablando de un proceso de reparación de un campo. Para comenzar, no podemos hablar de reparación sin conexión directa con el territorio y directa con las comunidades, porque la condición básica de la reparación es que haya un espíritu de satisfacción
en las comunidades y que se haya logrado, en el caso del Ecuador, una reparación también de la naturaleza. Tomen ustedes en cuenta que en Ecuador se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Cuál ha sido este camino que se está tomando a nivel local? Nosotros estamos trabajando a nivel local en conectar a las comunidades, a las diferentes comunidades que están en todo el territorio guaraní, que hace parte de todo el complejo Yasuní, no necesariamente solo en las del bloque, sino en todas, son 87 comunidades, y hemos logrado instalar un sistema de comunicación, digamos, que tiene que tener energía solar. O sea, ustedes piensen que el Yasuní, que es la zona más biodiversa del planeta, es la zona más empobrecida. Ahí no hay ningún sistema de comunicación, no hay ambulancias, no hay teléfonos, no hay energía, no hay energía. Entonces hemos tenido que instalar, para tener comunicación e interconectar a las comunidades, un sistema que funcione de manera solar. Este sistema lo que va a permitir es hacer una vigilancia en el territorio y mirar qué es lo que está pasando en el territorio en general, no solamente el cierre de estos 47 pozos, porque el argumento que tenemos es que fue esta instalación de la operación petrolera la que provocó grandes distorsiones en el territorio. Provoca que entren otras actividades destructivas, la empresa abre carreteras y por ahí entran cazadores o madereros o economía criminal. Entonces, el proceso ahora es un proceso como muy local, y es un proceso que tiene básicamente dos actividades. Yo sé que estoy tratando de hablar rápidamente para comentar esas dos actividades centrales que me gustaría compartirlas y mirar inclusive formas de coordinación de algunas personas que están como máximo, personas que están trabajando en estos temas. Nosotros estamos en agenda teniendo dos procesos muy importantes. La una es un curso de formación para comunidades indígenas sobre qué es el desmantelamiento, el taponamiento, el cierre y la reparación de un pozo. Porque creo que no sabemos, o sea, no sabemos qué pasa en una zona que ya fue destruida, cómo la vamos a recuperar. Eso lo vamos a hacer próximamente y vamos a formar gente que sea experta en vigilancia en el proceso de cierre y desmantelamiento. Y estamos también teniendo un proceso de intercambio de las poblaciones del Yasuní con las poblaciones del Cuyabeno, que están sosteniendo un proceso muy interesante en donde ganaron el juicio y están haciendo un levantamiento de información en los escenarios muy territoriales sobre qué pasa con el agua, con el aire, con los suelos, con las diferentes especies y ecosistemas. Y para esto hemos logrado unas alianzas con la Universidad IQUIAM, con la Universidad Andina. Y bueno, la idea es que estamos empezando a hacer un camino sobre cómo aplicar los principios que creo que todos los tenemos de reparación integral en una zona ya afectada, en una zona ya sacrificada. El punto que nosotros tenemos en estos temas de justicia climática o transición es que no podemos abandonar en nuestras agendas la discusión sobre cierre y desmantelamiento. Y no podemos abandonarlas porque significaría que toda la gente que ya ha vivido estos procesos quede en la indefección. No solamente se trata de plantear que no se abran nuevos pozos, sino que se restaure aquellos que ya están restaurados. En el Ecuador, en el mes de agosto, desde el 16 al 22, va a ocurrir el Foro Social Panamazónico. Y allí, entre las actividades que hemos previstos con las comunidades, el hacer un cierre y demostrar que es posible, que hay que hacerlo bien y que este retardo que tienen las empresas asumir este proceso de cierre bien hecho de los pozos es realmente más una negligencia que un problema de falta de tecnología o de falta de dinero. Gracias, Máximo. Buen día con todos y con todas. Yo soy Javier Félix, soy el director ejecutivo de la Fundación Pachamama. Nuestro trabajo principalmente se enfoca en la conservación de la Amazonía y en mejorar la calidad de vida de quienes habitan estos territorios. Es así que hace varios años atrás, específicamente en el 2017, aparece esta iniciativa que decidió llamarse Cuencas Sagradas por ese enfoque tan importante que tienen las cuencas hidrográficas y sobre todo esta región, ¿no? Andino-amazónica, para toda la cuenca de la región
digamos, por la conectividad que tenía de más o menos 35 millones de hectáreas de bosque, en donde viven cerca de 30 nacionalidades indígenas, ¿no? Y que durante el tiempo, digamos, artificialmente han sido separadas por una frontera que ha sido bastante conflictiva también. Entonces, uno de los primeros resultados fue llegar y todos sentarse en una mesa y conformar una alianza, ¿no? Principalmente como voceros principales desde Ecuador, la CONFENIAE, como la organización representativa de las nacionalidades indígenas amazónicas, y AIDESEP, también una organización importante, ¿no? Regional en Perú. Y lo que deciden hacer es establecer una visión a largo plazo, ¿no? Establecer esta alianza, pero al mismo tiempo un llamado urgente para proteger este territorio grande, ¿no? De 35 millones de hectáreas, de las cuales cerca de la mitad son custodiados por comunidades indígenas. Deciden hacer este plan bioregional y especialmente llegar a acuerdos sobre justicia ecológica y social, y acuerdos entre varios actores, ¿no? Juntar también no solo organizaciones indígenas, sino también sociedad civil, y buscar cómo pueden existir estos acercamientos, ¿no? Ya con estados, con gobiernos locales o con empresas para definitivamente que esto sea protegido a largo plazo, ¿no? Y que extractivas, petróleo que ha tenido tanta incidencia durante largos años, tanto en Ecuador como Perú, y también los temas mineros que empiezan a crecer cada vez más, ¿no? Y no solo esta minería a gran escala, sino también la minería ilegal, ¿no? Y dentro de todo esto se hace una priorización de qué sitios deberían protegerse como que aún más, ¿no? Se llega a la conclusión de que al menos 20 millones de hectáreas de estos bosques deberían ser prioritarias, ¿no? Especialmente por la conexión que hay entre Andes y Amazonía. Y al mismo tiempo, dentro de todo este plan, se decide juntar a personas expertas en varios temas, pero sobre todo construirlo desde el territorio, ¿no? Desde las bases, a través de talleres con las diferentes nacionalidades indígenas. Y como resultado hay un documento que plantea eh, lineamientos para futuro, ¿no? De cómo debería ser el tema de la gobernanza territorial, de qué fondos se necesitan para diversas actividades sostenibles en el tiempo, ¿no? Y qué zonas, digamos, ya se sabe que han sido impactadas por industrias extractivas, pero qué zonas definitivamente no debería haber una expansión. Es así que el plan bioregional ya está, digamos, vigente y centrado en una etapa de implementación. El plan se lo planteó hasta el año 2030, que parecía un horizonte más o menos de mediano plazo, pero ahorita ya estamos a nada de que se cumpla ese plazo y hay acciones que ya están en ejecución, pero definitivamente hay muchísimo más por hacer, ¿no? Ya se han empezado procesos de capacitación sostenidos, como la Escuela Viva Amazónica, para formar líderes y lideradores, y ahora está arrancando también en Perú. Se ha trabajado también en, en procesos de reforestación y restauración de bosques de la mano con las comunidades indígenas. Y más que nada lo que se busca es una incidencia, ¿no? Frente a los gobiernos nacionales y locales para que los derechos de quienes habitan estos territorios sean respetados, ¿no? Al mismo tiempo, esto requiere fondos, entonces se ha trabajado en diversas alternativas para establecer fondos regionales que permitan solventar lo que no están cubriendo los estados ni los gobiernos locales, ¿no? Sentimos que es un camino importante que ha iniciado, pero definitivamente hay mucho más por recorrer, hay mucho más alianzas que se deben generar, y llegar tal vez al 2030 con una evaluación clara de qué es lo que sí se ha logrado y qué es lo que definitivamente nos falta aún. Todo esto con otro evento voy a tener que desconectarme, pero les agradezco muchísimo por la invitación. Muchas gracias.
Javier, para tu participación y para compartir esta experiencia. Ahora llegó a Sikenik Maupin de Alaska y ella va a presentar su contribución sobre cómo podría ser una transición justa desde los fósiles en el Ártico. La presentación va a ser en inglés. Welcome, Sikenik. I know you will make the presentation about what is a just transition from fossil fuel in the Arctic, how this transition could look like for your Inupiaq communities. Please, the floor is yours, and thanks to be here. Thank you. Okay, I can see myself now. Hello, everyone. My name is Sikenik Maupin. I am Inupiaq from Alaska, and I'm excited to talk about what a just transition can look like in the Arctic. And I know this is a lot of information and a little amount of time, and being translated at the same time, so bear with me. I'll try not to rush in, and I wish I could fit in more information. Um, so I want to start with that Alaska is very big. And I have this little map just to show how big it is. In blue, this is the entire United States, and this is Alaska over. You can see several states can fit within this area. And this is really important for a just transition because each region is so different. The communities, are the experts in each one of these places, and it's the key to a just transition. And so right here in the circle is where I was born, Utqiagvik, Alaska. And in this top portion, which might be a little hard to see, but this entire area is where Inupiaq people are traditionally from. And this is mostly flatlands, the tundra, you can see for miles and miles straight ahead. And you have very strong winds. We go by Fahrenheit and it gets, -50, -60s in these areas with winds. And you don't have, typically in most of this area, you're not going to have any trees. You're not going to have any sunlight for about 9 months where I was born. But if you look at in the middle, this is where I currently live in Fairbanks, Alaska. And this is on the lower Tanana Dene people's land. And it is going to be surrounded by huge trees, lots of rivers, much hotter in the summers. We get up to 70 and 80 above in Fahrenheit. But in the winters here, we get -40s, -50s. So it's just a big variation. And we have rainforests down here, coastal communities over here. And I say that because when we look at a solution for a just transition, it's going to be different for each place. And so I think it has hindered some of our advancements in trying to get off of oil and gas. And so I am Inupiaq, and that is going to be kind of my point of view. And I'm part of the Inuit Nation, and I'm not sure if the map is in the back of me of the first slide. And that is showing the Inuit Nunaat lands, which is a part of Russia, Alaska, Canada, Greenland. And this is not consisting of the entire Arctic. I can't speak on behalf of all of them. That includes Canada, Denmark, Greenland, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden, and the United States. But as someone that is Inuit, that comes from a community that still hunts whales, that still hunts seals, and is very reliant on traditional food systems, it, is before colonization, we had thrived in the Arctic, over 12,000 years without much of a footprint left behind. We had learned to work with the land, the animals, weather, and materials to survive some of the harshest conditions in the world. And I don't want to romanticize the life. It was very rough and there were many hard times, but our people were brilliant, resilient, and innovative. And colonization forced us into systems that were not meant for our region to civilize us, which included a reliance on oil and gas, mining industries, inefficient housing for our climate, and took away our autonomy to advance our communities. And currently, what we're seeing is a decline in our caribou. Our whales are contaminated in the fats with chemicals that are getting into our bloodstreams.
We're seeing this in pregnant women, in their unborn children. And so what we hope to do is getting away from that. And so and I'm not sure again if there's another slide behind me, but if you can see that, there was a prototype housing built, and it is in the small village of Anaktuvik Pass, and it's one of 8 communities in the Arctic Slope. They're referred to as villages, and I think and it was inspired by our traditional sod homes. Our traditional homes were built underground out of mostly the earth, out of, being able to insulate us from the very harsh weather, winds, and colds. And in this modern prototype, they've taken the best traditional technology with modern advancements to create a stable, energy-efficient house with wind, solar power, and self-sustaining water and sewage system. And from the Arctic Slope housing site, it quotes, since 2009, TNHA has completed 29 new homes in 6 villages, the innovative, energy-efficient designs of which have received attention in statewide and national publications. TNHA's mission is to excel in the delivery of opportunities for affordable housing that empower, build, and sustain vibrant, self-determined communities on the Arctic Slope for generations to come. But this prototype was built in 2009, and homes continue to be built with inefficient models and materials. We see $500,000 homes, which are maybe 2 to 3 bedrooms. These are very small homes. It's very expensive to build in the Arctic Slope. The heating oil expenses are huge, and many of our people live in severe poverty due to the high cost of living, food, and everything having to be flown in because we're not on a road system. And so, although these prototypes are expensive and there may be other reasons it hasn't caught on, there's a huge presence of oil and gas industries who have suppressed technologies that will allow an energy independence and advancement. And the next slide I had prepared has a report that had promising research. It's important to remember that the prototype home and the Atlas were made in 2009, but since then, we haven't seen much action or movement towards sustainable energy. The opposite has happened. We have had giant oil and gas and mining projects being pushed and opened. The Master Willow Development Plan, our organization had fought for 5 years. We went to the White House, spoke with Congress, had over 4 million signatures from Americans about stopping this project, and it still went through because ConocoPhillips and these oil giants have infiltrated our education systems. They have gotten into our government's policies and have put us in an economic hostage situation. Attempts to get energy independence and move away from a volatile and unstable economy has been fought each step of the way because billion-dollar companies have too much to lose. We have also brought up health disparities that we are seeing, rising cancer rates, respiratory illnesses, and many other health disparities, including mental health issues due to not being able to access our traditional lands, hunting, and subsistence. It can make it feel impossible to move forward, and many have given up or given into this way of being. But in the slide I presented next, there's research showing that sustainable energy is possible. In the Atlas, they had looked at what energy is possible through geoengineering, solar panels, hydro energy, and I'm sorry, I can't think of the exact words right now. But there is possibilities, and the technology is advancing for wind turbines to be better in the cold, better solar panels, and electric vehicles. We need to take the money we currently make from oil and gas and invest this in infrastructure and a better future where we have stability, homes, heat, transportation affordable to everyone. And when we think about that sod home prototype in Anaktuvik Pass, we can see the future is rooted in our past, the indigenous peoples of those lands, the experts who know the ocean currents and tides, and the winds and the seasons, the animals and the plants. A just transition is something we can all strive towards with an understanding one solution doesn't fit all. And the Arctic has its unique needs, solutions, and communities, but no matter where you live, housing, food, water, and safety is a human right,
And in Alaska and in the Arctic, we are working together to achieve an equitable future. And I hope to continue to have our people, even in the face of what we're seeing in the United States right now, knowing that Inupiaq people are brilliant, resilient, and innovative today. So I hope to keep fighting and to keep hope. Koinak, thank you. Thank you for your contribution and also to making people aware of the dimension of Alaska. Thanks, because sometimes maps can speak and give the idea, and also to represent the complexity of the space of Inuit culture is not national culture, it's a completely Arctic culture. Thanks for being here. We know you have a family commitment. And so thanks again and have a good day. Ciao. Ok, ahora dejo la palabra a Carlos Larrea, que está aquí. Entonces movemos desde el web hasta la audiencia. Muchas gracias, Máximo. Bueno, esta mañana hemos tenido la oportunidad de analizar con gráficos y mapas muy decidores dos realidades de extrema sensibilidad ambiental en el planeta. Por un lado, la Amazonía, que es la selva tropical remanente más grande del mundo, que se ha hablado, se la ha entendido como el pulmón del planeta. Esto es un poco alegórico, pero tiene una base real muy importante, porque es la base de la supervivencia frente al cambio climático del planeta. Y por otro lado, el Ártico, que es una zona de altísima sensibilidad, biodiversidad, etcétera. ¿Qué tienen en común estos dos espacios? Una enorme amenaza por una actividad petrolera que se ha extendido en proporciones enormes. Bien, en el caso de la Amazonía, la actividad petrolera se ha desarrollado principalmente en lo que se llama la Amazonía andina. Esto quiere decir de norte a sur, Colombia, Venezuela es aparte, porque realmente tiene otra estructura y el petróleo no está en la Amazonía en Colombia, en Venezuela. Pero si hablamos de la Amazonía es Colombia, Ecuador y Perú. Hace poco estábamos hablando de las cuencas sagradas que engloba un territorio que corresponde básicamente a la mayoría de la Amazonía en Ecuador y Perú. Bien. En el caso ecuatoriano, al cual quiero referirme un poco más específicamente, el petróleo comenzó a explotarse en 1967, cuando se perforó el primer pozo llamado Lago Agrio número 1. Y durante más de 50 años el Ecuador se ha convertido en un exportador de petróleo. Esto ha tenido un impacto ambiental enorme. Cuando se perforó este pozo en el año 67, la mayor parte de las áreas que actualmente son petroleras estaban en estado de selva primaria, prácticamente sin intervención. El petróleo ha conducido directa o indirectamente, a eliminar casi un tercio de la selva amazónica original, con otro tercio intervenido. Esto quiere decir fuertemente degradado. Es lo que se llama un bosque secundario. Esto tiene un impacto muy grande, y eso ha creado en el Ecuador una enorme conciencia ambiental para enfrentar esa situación. Bueno, yo quiero hablarles de algunos hechos vinculados con esto. Uno de enorme importancia para esta reunión internacional en Santa Marta es la iniciativa Yasuní-Tetén. ¿Para qué hemos venido todos nosotros a Santa Marta? Esto es algo de importancia mundial porque es la primera vez que más de 50 países del mundo están reunidos con un objetivo concreto, que es la reducción progresiva y rápida del uso de combustibles fósiles a nivel mundial. Y los combustibles fósiles son petróleo, gas y carbón. Si este es el objetivo que nos proponemos en Santa Marta, que es algo muy importante, que es necesario para salvar la humanidad,
Es importante recordarles que la iniciativa Yasuní-TT, lanzada por el Ecuador en el año 2007, que en 2010, que eso es lo que está en la diapositiva, condujo a un convenio con Naciones Unidas. Es el primer acuerdo internacional firmado en el mundo para dejar inexplotada una gran reserva de petróleo, en este caso en la Amazonía ecuatoriana, en orden de proteger la biodiversidad. Esta es la idea fundamental de la iniciativa Yasuní-TT. Se pedía que el Ecuador se comprometa a dejar permanentemente inexplotado este territorio para salvar la biodiversidad, salvar los pueblos indígenas no contactados y las culturas indígenas y promover el desarrollo sustentable de la Amazonía, pidiendo al mismo tiempo una contribución internacional que con apoyo de Naciones Unidas se gastara únicamente en esos tres aspectos. Eso fue lo esencial de la iniciativa Yasuní-TT. Pero hay dos cosas más que son importantes. Una, como se ha mencionado hace un momento, el año siguiente, del 2007, el 2008, Ecuador aprobó una nueva constitución y se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer derechos de la naturaleza. Esto es importante. Desafortunadamente, la iniciativa fue cancelada en el año 2013, pero eso dio origen a una gran movilización social y con el apoyo de más de 750,000 firmas, un movimiento juvenil llamado Yasunidos pidió que se haga una consulta nacional directa sobre si se sigue o no explotando el campo ITT. Después de 10 años de conflicto jurídico y de una decisión fraudulenta inicial del gobierno, se logró eso y en la consulta el 59% de los ecuatorianos votaron a favor de dejar permanentemente inexplotado el ITT. Esto también no tiene precedentes a nivel mundial. Ahora la pregunta central que nosotros tenemos que hacernos, bueno, y de todas esas experiencias, ¿qué podemos sacar para algo como la reunión de Santa Marta, que busca mecanismos concretos para superar el petróleo, para dejar inexplotado el petróleo? Aquí hay un hecho de enorme importancia. Bueno, dos cosas. La primera, que de acuerdo con toda la información científica disponible en la actualidad, debemos dejar al menos 2/3 de todas las reservas mundiales de combustibles fósiles y una cifra similar para el petróleo, que es más del 50%, sin explotar si queremos evitar efectos desastrosos del cambio climático. Eso significa que solo podemos extraer 1/3 de las reservas que quedan actualmente. Y no estamos haciendo nada para eso, ¿no? Ni siquiera hemos hecho un mapa de cuáles reservas deben ser explotadas y cuáles reservas no deben ser explotadas a nivel mundial. Y esto es algo prioritario. Esto deberíamos estar discutiendo con mucho mayor profundidad en una reunión como en la de Santa Marta. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto desde hace mucho tiempo? Que las áreas de alta sensibilidad ambiental en el planeta, donde están el Ártico y la Amazonía, se declaren, en inglés se llama unburnable, o sea, que áreas prohibidas de la extracción de petróleo. Si solo podemos sacar 1/3 de lo que tenemos, todas esas áreas representan más o menos el 24% de todas las reservas de petróleo, gas y carbón. Eso es lo que está en la imagen aquí. Y por consiguiente pueden, en forma prioritaria, declararse inexplotadas. Esta idea es de enorme importancia y creo que debemos plantearle como una tesis que permita realmente avanzar en la salvación de la Amazonía. Lo que quiero decirles es que esto ha dejado de ser simplemente una utopía. Hay actualmente avances enormes. Por ejemplo, países como Sudáfrica, Vietnam, Senegal e Indonesia han recibido fondos internacionales, principalmente algunos países desarrollados, para cerrar minas de carbón, dejarlas completamente inexplotadas y al mismo tiempo desarrollar energías renovables. Colombia presentó al inicio del gobierno de Petro un plan en esa dirección también, que es lo que ha llevado finalmente a esta reunión en Santa Marta. Ecuador, con su decisión de dejar el crudo bajo tierra por decisión popular y sin ninguna contribución económica y compensación, simplemente con el objeto de proteger la biodiversidad,
ha dado un gran avance en ese sentido. Entonces, creo que todos estos elementos pueden converger en una política que ya realmente sea una política aplicada globalmente por consenso internacional, con un fondo internacional que permite el financiamiento de una transición hacia dejar inexplotar las reservas de combustibles fósiles en zonas de alta sensibilidad, en este caso, en la Amazonía andina, que es lo que nos interesa, y podría aplicarse algo parecido, evidentemente, también para zonas de alta sensibilidad en el Ártico. Muchas gracias. Pues gracias, Carlos, para compartir de nuevo ejemplos concretos de lo que se puede hacer. Ahora vamos a darle la palabra a María José Guichay. Ella está online, es de Sensat y va a compartir una reflexión sobre las energías comunitarias. Claramente es una experiencia extremadamente interesante. Es una experiencia diferente de las comunidades energéticas que se conocen en todo el mundo y pienso que es una contribución que de nuevo sale desde las experiencias concretas que hay en los territorios. Gracias, María José. A ti la palabra. Muchas gracias, Máximo, y un saludo a todas las personas que nos están acompañando virtual y también allá presencial. Es un gusto para mí presentar sobre energías comunitarias y desde la perspectiva de Sensat. Y me vino a la mente ahora que Carlos mencionó sobre la utopía, que cuando yo estuve estudiando sociología, también me dijeron esa idea de que la utopía nos sirve para caminar, de que esa utopía tan lejana y tan eh, inalcanzable nos sirve para dar pasos. Y lejos de que eso sea inspirador para mí, a mí me daba desesperanza. Y por eso creo que es importante empezar con este mensaje de que la esperanza está en las prácticas no lejanas, sino de las prácticas que ya existen y ya están acá, porque esa utopía tan lejana lo estamos palpando. Y desde Sensat Agua Viva creemos que es desde las autonomías territoriales. Por eso es un placer para mí presentar la exhibición virtual. Giuseppe, no sé si me puedes ayudar cambiando la diapositiva. Gracias. Es un placer para nosotras presentar la exhibición virtual de experiencias comunitarias de transición energética justa. Este es un mapa interactivo de 5 ediciones en donde Sensat ha comunicado desde diferentes frentes qué son las energías comunitarias, pero también registrar desde las experiencias territoriales cómo se expresan. Este mapa interactivo, que lo pueden buscar, como ya lo dije, tiene 155 experiencias comunitarias de transición energética justa, en donde se recolectan o se registran 147,000 personas beneficiadas a lo largo y ancho de Latinoamérica, de las cuales 71% vienen desde lo rural y 29%, que no es menor, vienen desde lo urbano. Se está disputando la energía también en las ciudades. La información que tenemos es que de esas 155 experiencias, el 46% ha hecho incidencia en política pública, tanto local, regional como internacional. Y desde Sensat Agua Viva, nosotras hemos utilizado esta herramienta de geovisualización en los diferentes frentes que nos acompañan en nuestro labor, que son comunicación, incidencia, formación e investigación. Comunicación desde la esperanza, porque mostrar lo que sí existe, lo que se está haciendo, genera justamente eso que decía al inicio, esperanza en las prácticas que, por ejemplo, se están dando en Ecuador, en Colombia. Y si queremos dejar los combustibles fósiles bajo suelo, tenemos que ver las alternativas reales. Desde la investigación, hemos sistematizado los aprendizajes de estas 155 experiencias, lo que nos ha permitido ayudar a construir herramientas de diagnósticos participativos para la formación y también para el acompañamiento en laboratorio de alternativas. Y también investigación hacia la incidencia, porque si hay algo que quiero resaltar en esta conversación y si quiero resaltar 2 ideas clave. La primera es que las energías comunitarias no son lo mismo que comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son un avance que se ha dado, digamos, dentro del gobierno actual en Colombia y buscan democratizar el acceso a la energía
y hemos visto grandes avances. No obstante, las energías comunitarias dan unos pasos más allá, porque lo que se busca es las autonomías territoriales a partir de la relación con la energía. Y por eso la segunda idea importante, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. La segunda idea importante es entender entonces qué son las energías comunitarias. Y este es un concepto que nace desde las bases populares, específicamente desde la Mesa de Energías Comunitarias, integrada por diferentes organizaciones colombianas, de la cual Sensat hace parte. Y el aporte que hemos hecho es sistematizarlo con estas dimensiones para que sea más comprensible el alcance que tenemos o que queremos tener con las energías comunitarias. Y por eso vemos que son procesos populares integrados por familias y organizaciones de base comunitaria que participan activamente. Giuseppe, no sé si mientras voy hablando me podrías ayudar exactamente. Y este color rosado es de la dimensión organizativa porque aquí estamos viendo quiénes son los protagonistas de estas transformaciones dentro de la energía y son procesos sociales que ya tienen actividad y tienen una defensa activa dentro de sus territorios. Y aquí están los quiénes, no son empresas, no es el Estado. La segunda es la dimensión técnica, que se refiere a la construcción de conocimientos y prácticas de generación, distribución y uso de energía. Y aquí es importante problematizar lo técnico, porque cuando hablamos de lo técnico se nos viene a la mente ese ingeniero hombre que hace paneles solares, pero no. Nosotros reivindicamos lo técnico al saber que son conocimientos y prácticas que muchas veces ya están en las organizaciones, que muchas veces ya están en los territorios y que se pueden potencializar desde una diferente relación con la energía. Y eso nos lleva justamente a la tercera, que es la dimensión ecológica territorial, porque estos conocimientos y estas prácticas de estas personas deben o se armonizan con los ciclos ecosistémicos de los territorios, mitigan la crisis climática y fomentan la reconstrucción del tejido social. Y esto es vital porque cuando hablamos de energías comunitarias hablamos de reconstrucción del tejido social. Lo que fragmenta es útil al sistema y al sistema energético dominante. Por eso es primordial hacer este ejercicio desde la reconstrucción del tejido social. Y finalmente, la dimensión político-emancipatoria. Esta dimensión hace alusión a las ideas y a las preguntas base que se tiene desde la transición energética justa, que es energía para qué, energía para quién, energía a costa de qué. Y para nosotras, como Sensat, esta energía para qué es para transformar las relaciones del poder del sistema energético dominante. Y esta es una de las diferencias vitales que tenemos con las comunidades energéticas, porque nosotras no solo buscamos democratizar el acceso, sino que sea una democratización de toma de decisiones, que sean las propias organizaciones que puedan tener agencia y decisión sobre sus bienes comunes. Y esto se hace mediante el fortalecimiento de las autonomías locales y la construcción de condiciones de vida digna, siendo las energías comunitarias un medio para condiciones de vida dignas, pero también un fin de transformar las relaciones de poder del sistema energético dominante. Ahora bien, para finalizar, porque creo que ya está como a tiempo, solo quiero decir que desde las apuestas de Sensat y desde las prácticas que ya están en los territorios en América Latina, creemos que el potencial de las energías comunitarias no es transformar el modelo energético, sino vamos un poco más allá al decir que esto es una transformación socioecológica, es una transición socioecológica. Y por eso es tan importante no solo fijarnos en lo técnico desde la tecnología, sino en cómo los pueblos y las organizaciones pueden llegar a tener autonomías locales desde una relación diferente con la energía. Muchísimas gracias por la atención. Estamos haciendo una investigación sobre comunidades energéticas frente a energías comunitarias, entonces si es que alguien del público está interesado en este tema, igual muy bienvenidos a las preguntas. Muchas gracias, María, sobre todo para compartir este ejemplo concreto que ya están funcionando en el territorio y sobre todo el ejemplo concreto que usted ha analizado con estos cuatro elementos e indicadores, donde hay una dimensión organizativa, una dimensión técnica
la dimensión ecológica, territorial y político-emancipatoria. Quiere decir que hay ya cosas que se está haciendo, que puede ya existir soluciones y que desde los territorios podemos aprender mucho. Ahora le damos la palabra a Liliana Buitrago del Pacto Ecosocial del Sur. Yo quería introducir, hacerte una pregunta. ¿Qué aprendemos de los territorios? ¿No? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué reflexiones se hace dentro del Pacto Ecosocial del Sur e intercultural del Sur? Quiero solo mostrarte un par de imágenes. La primera, cuando pensamos América Latina, pensamos todo este geoactivismo para atrás de las tierras profanadas. Otro tema que ahora tenemos próxima es el triángulo del litio y toda la injusticia. Pero vamos a la tercera lámina. Me gusta mucho esta imagen. Esta imagen presenta América Latina, presenta caras que se ríen. Imagino que son caras que están pensando soluciones. Entonces te pido, ¿qué reflexiones se hace dentro de este pacto ecosocial e intercultural del sur para una transformación justa, inclusiva, basada en las experiencias de los territorios? Bueno, muchas gracias y disculpen mi voz, la he perdido un poco el día de hoy. Bueno, rapidito, para contar quiénes somos nosotras y nosotros somos profesoras, activistas, intelectuales y personas que venimos trabajando desde hace muchos años en Latinoamérica y en el Caribe y pensando las transformaciones socioecológicas desde diversas escalas. Esta escala es una escala muy importante, es lo que nosotros llamamos el pacto de movimiento un poco, porque muchos de nosotros eh, estamos, algunos en territorio, otros son parte de pueblos o hasta en pueblos indígenas, otros y otras son personas que han, digamos, tienen una identidad desde también los nortes globales y que han venido a Latinoamérica y así sucesivamente. Hay una diversidad internamente en el pacto porque estamos en alrededor de 10 países ahora, ¿no? Y lo que llamamos el pacto movimiento es precisamente cómo se expresa todo ese trabajo y acumulado de cuidados, de relaciones y vínculos en los territorios, pero también en las propias experiencias de quienes hacemos parte del pacto. Se trabaja y buscamos cómo trabajar o cómo pensar también precisamente esta escala territorial, que es local, pero se puede también pensar multiescalarmente propuestas a lo nacional, en lo geopolítico, etcétera. Y realmente el reto es precisamente ver cómo todas las interacciones y de alguna forma ontologías, como dice nuestro compañero Arturo Escobar, políticas que se dan en esos espacios y que generan otros vínculos con la naturaleza, se relacionan multiescalarmente también, ¿no? Porque, pues, así como en la cumbre, que está todo el mundo separado por sectores, por etcétera, etcétera, creemos que nuestra tarea es comenzar a ver los vínculos precisamente entre esas diversas escalas, esas diversas luchas, etcétera. Por eso, nada, por eso hablamos de multicrisis, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchos hablan de multicrisis, pero de alguna manera tratamos de un poco ver, por ejemplo, cómo los impactos, la triple crisis de pérdida de biodiversidad, contaminación, pérdida de diversidad, contaminación y cambio climático, son los síntomas en realidad de un problema sistémico más fuerte, mucho más grave, y que tiene que ver precisamente con una crisis de cuidados, por ejemplo. Entonces, en los espacios donde nosotros nos movemos y donde hacemos, este es un eje que es fundamental y central. No solo porque muchas y muchos, bueno, es un espacio que además se identifica con las luchas ecofeministas, con los feminismos ecoterritoriales en Latinoamérica. Muchas compañeras allá adentro trabajamos mucho de estos temas, sino porque sentimos que es una cosa ética. Y en esos territorios, pensando precisamente en esos espacios como las comunidades energéticas, pero y bueno, donde ocurren además las transiciones, ya están ocurriendo en tiempo presente, no son un horizonte, como decía la compañera de Sensat, ¿verdad? En esos espacios se abren precisamente muchas formas de hacer los cuidados y cuidar. Entonces allí de alguna manera es una cosa relacionada, como decía Leonardo, con la ética,
mucho más allá, además de las propuestas que propiamente vienen desde el ecofeminismo y los feminismos. Entonces, de alguna manera, pues nuestra perspectiva del Pacto de Movimiento, que tiene que ver con precisamente toda esa actividad y ebullición que hay en las transformaciones reales ocurriendo en este momento, nosotras tratamos pues de pensarlo, de cuidarlo también de manera, bueno, cuidando los vínculos, pero además desde la educación popular, desde la reflexión académica, desde entonces, como abarcarlo desde muchas dimensiones y formas, porque somos muy diversos y diversos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una clave en el pacto ecosocial, esa diversidad, ¿no? Eh, y creo que de alguna manera esta imagen, ¿no? Y las imágenes que hemos estado viendo tienen que ver con esa dimensión sobre cuidados que para nosotros y nosotras es central, ¿no? Y sin embargo, no, con esto no, no quiero que, poner acaso de la mesa una visión romántica, porque realmente en medio de todo esto hay muchas zonas de sacrificio, muchos espacios, tanto de humanos como de no humanos, de más que humanos, en situación en este momento de amenaza por la criminalidad, por las economías criminales que avanzan sobre los territorios, por bueno, la amenaza al sostenimiento, que es una noción que para nosotros es súper importante de la vida, ¿no? De muchas formas, y una preocupación enorme frente al avance de las lógicas coloniales de siempre, resignificadas además, o de la mano de corporaciones que están avanzando sobre este territorio. Yo vengo de Venezuela, ¿no? Estoy Pacto Venezuela junto a mi compañero Edgardo Lander, y nosotros obviamente allí estamos viviendo en primera fila lo que es el avance corporativo colonial. Lamentablemente, de 3.000 y algo en Amazonía venezolana hay petróleo y se está explotando en este momento. Cerca del 11%, por ejemplo, de los territorios amazónicos tienen bloques petroleros en este momento y se están haciendo nuevas exploraciones alrededor de los reportes. Sí, o sea que ha sido muy difícil tener cifras en los últimos 5 años, pero el avance ha sido tremendo en todos los espacios, los acuerdos que se han hecho para acceder el triángulo de litio, ¿no? A través precisamente de estas mismas lógicas, pero con otras estrategias de instalación. Hacemos estos análisis juntas y juntos para poder precisamente ver las conexiones entre estos extractivismos verdes corporativos y los extractivismos de los combustibles fósiles, por supuesto, y muy preocupados por la expansión energética en lugar de la transición energética, que es lo que quisiéramos estar viviendo. Hemos producido un manifiesto de los pueblos del sur hace ya unos 3, 4 años, que es nuestra ruta de alguna manera, y que hemos discutido con muchos compañeros de los sures, en los nortes, de los nortes, en los sures, o sea, entre sures, etcétera, y que pueden conseguir en varios idiomas en nuestra página. Pero allí están muchos de estos elementos puestos allí, y lo que consideramos es una transición justa y popular, y que yo creo que es el momento de los pueblos también, ¿no? O sea, algo que celebramos mucho es que haya habido un encuentro de luego de 30 años de estar diciendo, ¿no? Que el problema debe enfocarse en precisamente ver cómo transitar hacia otro modelo civilizatorio, más allá del modelo civilizatorio fósil, del régimen fósil, del patriarcado fósil y todos sus terribles adjetivos que podemos poner a este modelo civilizatorio, pero precisamente queremos colocar allí en diálogo eh, formas para transitar realmente con justicia y mucho más allá. Nos decía la mesa que abrimos también, en donde estuvimos trabajando más allá del extractivismo, ¿no? Y esto lo hemos aprendido es precisamente en ese nivel local y con los movimientos también de Latinoamérica. Gracias a Liliana, también comentando esta imagen que me gusta muchísimo como representación de la diversidad latinoamericana. Sí. Sí. Ok, y vamos a la próxima. Ahora conversamos con Daniela Soto de la Red para la Reducción de los Combustibles Fósiles América Latina y Caribe y de Universidad de Sacle. Y la idea es hacer una reflexión más allá del cierre.
porque lo que está aconteciendo es muchas veces el abandono. Y quería comentar 3 fotos contigo y después hacerte una demanda, hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos concretizar reparaciones, cierre, porque tenemos también la experiencia de lo que está aconteciendo en Ecuador, etcétera? Vamos a la primera imagen. Esta es una imagen de un dron que tomamos en 2018 de una plataforma petrolera en medio a la floresta, ¿ok? ¿Qué va a acontecer ahí? Porque está cementado, etcétera, ¿no? Segunda cosa, esta es una sepultura de lodos de perforación que tomamos dentro del bloque Repsol, antes que nos sacaron del bloque Repsol, y la próxima, esta es un ejemplo de lo que le llamamos tecnología de punta. Hay un pozo que está abandonado y le ponen una botella de Coca-Cola para cerrar el pingo de petróleo, ¿no? Es interesante porque cuando en Ecuador se lanzó la ronda petrolera se dice, no, claro, el petróleo pasado había, pero ahora tenemos la tecnología de punta, ¿no? Ahora, estas son imágenes porque tiene que reírse también, porque si no es un desastre, ¿no? Pero esta es una imagen de la tecnología de punta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos implementar concretamente la reparación? Porque hay un tema importante de justicia reparativa. Eh, ¿Y cómo podemos realmente, qué reflexiones se está haciendo dentro la red por esta cosa? ¿Ok? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias, Máximo, y equipo que también son parte de la red. Carlos aquí también, y tenemos Marcos, Camila hoy día presente también. La red para la reducción de los combustibles fósiles también es un esfuerzo de académicos, activistas, comunidades locales también, por construir procesos académicos diferentes, cooperativos, pero también con sentido. Vemos que la academia en este capitalismo global está permanentemente tensionada por publicar artículos y un montón de objetivos que realmente no van al bien común ni a devolver a la sociedad y a los pueblos el conocimiento que como científicos, como académicas y académicos y científicas levantamos. Esta red se compone de miembros, particularmente por el momento, el núcleo también fundacional en Costa Rica. Entonces tenemos un vínculo con el Caribe, Colombia, Ecuador y Chile. Yo soy chilena, por si no notaron mi acento. Y nuestra idea es justamente levantar proyectos que vengan de las comunidades locales que hoy día están siendo afectadas por procesos de cierre o procesos de transición. Nosotros nos enfocamos sobre todo en políticas de salida de producción fósil, lo que significa no solo exploración y explotación, sino transformación. Y particularmente, dado que hay colegas de Ecuador y de Colombia que también están hablando ya de los casos en estos países, el caso de Chile, que es un país, digamos, de conocida y lamentable trayectoria neoliberal, hoy día tiene zonas de sacrificio que están directamente asociadas a zonas donde había o hay termoeléctricas que funcionan en base a carbón, tanto impuestas o puestas durante gobiernos socialistas como después en la dictadura militar, y después muy profundizados por la concertación y por la vuelta a la democracia. Y esto, en fondo, para decir que estas zonas de sacrificio, que bastantes son zonas industriales, fueron zonas de sacrificio creadas y sostenidas por los distintas configuraciones de Estado nacional y empresas privadas que han pasado de mano en mano. Y el 2019 se llegó a un acuerdo entre empresas y el Estado para salir del carbón, en el caso de Chile, de la matriz eléctrica, y eso ha significado ir cerrando estas termoeléctricas, lo cual, como vemos en estas tecnologías de punta, ¿verdad?, deja muchísimo que desear por varios temas. Lo primero que en realidad cuando uno mira la región, yo prefiero hablar del sur de Abya, ¿verdad?, porque también hay que reconocer que América Latina, con la llegada de América Latina, tiene que ver con el colonialismo, ¿verdad?
que después sirvió a la revolución industrial de Europa, que es la causante del cambio climático y de muchas de las crisis que vivimos en territorios nuestros. Y entonces un reconocimiento de que hay otras alternativas, de que los territorios son muy diversos y ocurren, digamos, muchas tensiones pero también alternativas a la salida. Y que en estos territorios hoy día lo que estamos viendo mayoritariamente a nivel de estos procesos, digamos, de Estado, de empresas, son realmente shocks de transición y no transiciones planeadas, donde las comunidades, los territorios, los pueblos indígenas, las comunidades rurales, afrodescendientes, en el caso de América Latina, pescadores, ¿verdad? Están puestos al centro y los trabajadores, por sobre todo, puestos al centro para pensar cómo transitamos. Y por lo tanto, lo que estamos encontrando es un cambio de modelo extractivo desde termoeléctricas. Sabemos que en Chile alrededor de 1/3 de la energía la ocupa la minería. Chile es un país lamentablemente con una muy importante relevancia a la minería y particularmente al cobre. Hoy día también se está sumando litio. Y bueno, yo hice mi tesis doctoral sobre el tema del litio, bastante espantoso, y entonces se está profundizando un modelo de exclusión, un modelo donde las empresas están buscando seguir la rentabilidad en los modelos de negocio, y eso ha significado que este proceso de salida del carbón ha sido impulsado por las empresas con ninguna o muy escasa consideración de los trabajadores y las trabajadoras, y con comunidades que están no solo vulnerables y vulneradas por el carbón y por la contaminación que hay, sino que estamos hablando de zonas de sacrificio en quizás su sentido original, de que el nivel de tóxicos es tanto que hoy día son poblaciones que, comparado con la media nacional chilena, tienen 15 años menos de vida por cánceres diversos, enfermedades broncopulmonares, obviamente nacimientos prematuros, las mujeres, por supuesto, mucho más afectadas con abortos, digamos, también. Por lo tanto, son zonas dramáticamente contaminadas que a la hora de pensar cierres y salidas responsables, tenemos que pensar que tanto, digamos, la tierra, los seres humanos, no humanos, más que humanos, están sumamente degradados, sumamente afectados. Y es como que yo dijera, bueno, terminamos un trabajo de 12 horas sin descanso por 30 años y ahora tengo un nuevo trabajo. Y este nuevo trabajo son 14 horas. Entonces sigamos trabajando sin descanso. Y eso, a pensar la reparación, es sumamente importante pensar que no podemos cambiar con los mismos recursos que teníamos hace 50 años. Ese no puede ser el punto para partir, sino que tenemos que hacer estos procesos con comunidades, de nuevo, humanas, no humanas, más que humanas, sumamente degradadas, sumamente desgastadas, sumamente enfermas. Y entonces los procesos de reparación acá son fundamentales de poner al centro en esta visión, en una visión de que estamos al 10% como mucho y lo que necesitamos es regenerar, es darle, por supuesto, darle a las comunidades en sentido amplio, no solo las herramientas para entender qué es lo que está pasando, porque también muchas se encontraron con que iba a cerrar la termoeléctrica carbón y ahora va a abrir un proyecto enorme de hidrógeno verde, que sabemos que de verde tiene muy poco. Y entonces esos procesos de exclusión solo se están profundizando. Entonces, ¿qué elemento? Yo creo que esta conferencia también ha sido muy buena, porque ya los pueblos, las comunidades y muchos de los académicos y académicas también estamos cansados de seguir viendo soluciones que no están poniendo a los territorios al centro, de que ya 30 años del mismo funcionamiento no ha resultado, las políticas de mitigación, etcétera, no han resultado. Los informes del IPCC incluso ya alertan de que vamos a un aumento de 3 grados por sobre las temperaturas preindustriales, o sea, muy lejos del 1.5, muy lejos del 2 famoso de grados de París. Entonces, realmente tiene que haber una transformación en la forma en la que se piensan las soluciones y en la forma en la que se implementan.
Lo último, y creo que ya estoy muy pasada de tiempo, pero el gobierno de Boris, por ejemplo, puso una estrategia de transición socioecológica justa que demoró 3 años en salir porque querían que fuera participativa, y entonces cuando ya la estrategia sale, al gobierno le queda 1 año y entonces no hay nada que hacer. Y hoy día tenemos un gobierno de extrema derecha que está un desastre, quieren destruir el país, las comunidades, y entonces me parece que es muy importante también entender el límite de los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales funcionan en ese sentido por periodos, y por lo tanto los gobiernos locales, las comunidades, como el caso de Estados Unidos, me parece que es un caso espectacular. 10 años de lucha. 10 años de lucha se logran con comunidades diversas, con comunidades empoderadas que a pesar del Estado, logran estos procesos. Entonces sí me parece que para cierres y salidas, y también en colaboración de redes de académicos, tenemos que apoyar procesos de transición populares, ecofeministas, obviamente post-extractivos, post-capitalistas, donde son las comunidades con sus saberes los que, y con tecnología, por supuesto, pero puestos al servicio de un decrecimiento seguro y de pensar salidas a esta idea de desarrollo, que somos todos unos atrasados y todos tenemos que tener carros eléctricos, pensar otras formas también de desarrollo local. Gracias a Daniela para esta reflexión. Ahora vamos a pasar la palabra a Ignacio Aronis Velasco de Earth Insight. Hemos hecho un recorrido para el mundo ártico, Amazonia, América Latina, Italia. Ahora vamos a ver un poco cómo las comunidades están actuando en África y Sudeste Asiático, y de nuevo con el soporte de los mapas. Muchas gracias a Ignacio. Gracias, Máximo, y empiezo donde lo dejabas, que es que precisamente si la transformación y la revolución de la vida que tiene que oponerse a la cultura de la muerte que suponen los fósiles tiene que partir de las comunidades, es fundamental igualmente que se estructuren y fundamentes lazos entre ellos, y lazos de solidaridad internacional, ¿no? De cariño entre los pueblos, que se construyan a través de regiones, que se construyan a través de continentes, más allá de solo la realidad local, y que permitan el intercambio de saberes, el intercambio de experiencias, el intercambio de modos de resistencia. Y precisamente quería traer esa perspectiva, quizá para cerrar el enfoque, ¿no? Más allá de la Amazonía, más allá del Ártico, que otros territorios y regiones megadiversas, con comunidades locales vivas y que se defienden del extractivismo, están hoy en día amenazadas por la expansión fósil. Me centro aquí en la expansión fósil por ser el tema de la conferencia, pero destacando, como han destacado otros, los riesgos que suponen tantas otras industrias extractivas, desde los minerales críticos o minerales de transición hasta el arco agrícola, etc. Lo que ven en pantalla es un mapa del Congo, que como sabrán es el mayor sumidero de carbono del mundo, si no el pulmón como es la Amazonía. Habría que buscar otra alegoría para el Congo, pero por su diversidad entre bosques tropicales y otros ecosistemas, es un enorme sumidero de carbono, y en el cual, como ven superpuestos encima, existen una enormidad de bloques de petróleo, muchos de ellos aún no concedidos, pero sí planificados y en subastas actualmente. En su mayoría no se conocen necesariamente reservas convencionales de hidrocarburos bajo estos bloques, pero sí se conocen no convencionales que, como sabrán, requieren de métodos de extracción mucho más agresivos y mucho más nocivos, y por lo tanto la amenaza es incluso aún más desastrosa para esos pueblos. En la mayoría del solapamiento con los bosques tropicales del Congo ocurre en la República Democrática del Congo, y bueno, tienen ahí la estadística final, que es el 47% de toda la cuenca del Congo está superpuesta por bloques petroleros. Y en la siguiente diapositiva tienen un estudio similar que realizamos desde Earth Insight para las cuencas tropicales del sudeste asiático, las cuencas del Mekong, las cuencas de Papúa,
y los territorios de Indonesia y las islas de Indonesia y de Malasia. Y como verán, la superposición, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea es enorme, casi de 13 millones de hectáreas, pero también se extienden peligrosamente en países como Malasia y Indonesia. Em, la superposición total con los territorios de los bosques tropicales es menor que en la Amazonía. La Amazonía está alrededor del 20%, en el sudeste asiático del 15%, y como han visto anteriormente en el Congo, de casi la mitad de todo el territorio. Y en la siguiente diapositiva, no lo verán desde lejos, quizás online lo ven mejor. También hemos estudiado, como tantos de ustedes, la superposición y la amenaza de esos bloques petroleros a las comunidades locales. Y aquí quisiese hacer una pausa para destacar lo que empezaba el profesor Máximo hablando, ¿no? De la relevancia política de los mapeos como herramientas de poder que visualizan comunidades, que visualizan conflictos territoriales y que nos permiten contar o no contar historias vividas. En el caso del Congo y del sudeste asiático, los procesos de reconocimiento de tenencia de tierras por parte de comunidades indígenas y locales están mucho menos avanzados que en la Amazonía, donde igualmente se requieren aún enormes avances. Pero, por ejemplo, en el Congo, la categoría o el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas ni siquiera se da en un marco regulatorio. Al gobierno, muchos de los gobiernos de la cuenca del Congo les cuesta o les resiste admitir por la realidad de los procesos coloniales en el Congo, la existencia de pueblos indígenas distintos al resto de la población local. Por lo tanto, para nosotros, desde el punto de vista del mapeo, complica mucho más cómo contar esa historia. En el caso del Congo, nosotros escogimos utilizar los bosques comunitarios, que son una entidad legal donde sí hay un cierto reconocimiento de territorialidad y de pertenencia comunitaria de esos bosques, pero son realmente la tenencia reconocida es muy pequeña y por lo tanto el solapamiento que podemos mapear es mucho menor. Quería, por lo tanto, como explicar con ello por qué la presencia, como ven con puntos rojos en el Congo, de territorios locales e indígenas amenazados parece menor que en la Amazonía. Y algo muy similar se puede contar sobre el sudeste asiático. No obstante, los avances de esas industrias extractivas sí que suponen una enorme amenaza para comunidades locales. Es absurdo imaginar y pensar que esos bosques no están habitados. Obviamente sí que lo están, si no, no existirían como ecosistemas vivos y resistentes, porque todos sabemos de la importancia de ese cuidado centenario por parte de los pueblos originales de los bosques. Y esperamos que junto con las comunidades en resistencia en esas regiones se pueda avanzar en el reconocimiento de la tenencia y de la territorialidad. Habiendo visto los mapas y trayendo la reflexión a la situación política en la que estamos aquí en Santa Marta y a lo que hemos venido todos, quisiera volver y destacar algo que estaba compartiendo el profesor Larrea antes, y es cómo pueden ser las zonas libres de fósiles o las zonas de unburnable oil una herramienta diplomática para facilitar el encuentro y el encuentro de posiciones en espacios como la Conferencia de Santa Marta. Me parece fundamental empezar diciendo, y es relevante para el Ártico, que nuestras exigencias hacia los países del norte global, de las cuales desafortunadamente formo parte, tiene que ser la completa no expansión, más allá solo de los criterios ecológicos, porque la deuda histórica de emisiones así nos lo exige. No podemos tolerar mayor expansión en el norte global y esa tiene que ser nuestra clara línea de argumentación hacia todos los países. No sé si tuvieron la ocasión de ver un reporte que publicó Oil Change International en Belém, en la COP30. Para mí fue escalofriante, pero mostraban que la gran mayoría de la expansión petrolera desde el Acuerdo de París ha sucedido en el norte global. Por tanto, quiero como traer esa conciencia de que creo que la conversación, y es implícito y estoy seguro que todos estamos de acuerdo, que la conversación sobre la importancia de esas zonas libres de fósiles que protejan ecosistemas críticos es relevante una vez hayamos establecido ese primer criterio, que en el norte global
no pueden servir como vía escapatoria para decir, ah, bueno, pues protejo el Ártico y el resto. Dicho eso, creo que para muchos países en vías de desarrollo sí supone un gran primer paso para demostrar ese compromiso hacia la transición. Suelen ser zonas, y aquí traigo quizá un elemento que no hemos traído aún, que es el elemento económico. Tenemos que admitir, suelen ser zonas que no son muy competitivas para la industria petrolera. Yo he estado en reuniones a puerta cerrada con Ecopetrol en Colombia, donde nos dijeron, la Amazonía, honestamente, no es donde estamos mirando. De hecho, probablemente la expansión colombiana seguro ocurrirá aquí en el Caribe dentro de poco. Pero debido a la situación opresiva del sistema de deuda, del sistema dolarizado, del sistema comercial internacional que tenemos, muchas de las compañías nacionales no se pueden permitir admitir públicamente que rechazan esos bloques, esas zonas, por miedo a que las agentes crediticias les aplasten su deuda, por miedo a que eso afecte a al precio de la deuda nacional, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que facilitar, como proponía el profesor, con algún tipo de sistema internacional de financiación o de condonación de la deuda, por ejemplo, que esos países puedan avanzar hacia declarar zonas prioritarias como un primer paso hacia parar la expansión en general. Esperamos que en Santa Marta se hayan llegado a esos acuerdos. Ayer me esperanzó que los representantes de Panamá sacasen el tema de las zonas libres de fósiles como algo que debe formar parte de una transición justa y ordenada. Y nosotros desde Earth Insight, bueno, no lo presenté, pero aparte de generar mapeos, también construimos coaliciones políticas y alianzas políticas. Creemos que es una muy buena ocasión para fortalecer lazos, como decía, entre regiones que están en resistencia y poder venir a esos procesos internacionales con una demanda muy clara de que esto es un primer paso viable, poco costoso, con pocos riesgos para que países campeones de la transición en el sur global o en la mayoría global puedan dar ese primer paso hacia una transición justa y ordenada. Con eso, muchas gracias, Máximo. Muchas gracias, Ignacio. Ahora abrimos el debate. Le pido a la persona que quiera intervenir de venir aquí porque puede hablar al micrófono porque se pueda sentir también en el Zoom. Entonces, si hay preguntas, consideraciones, observaciones, etcétera, me parece que el panel ha sido extremadamente rico y que también está llegando este panel al final de esta conferencia donde hemos tenido muchas voces, muchos comentarios, muchas denuncias de lo que no funciona, pero al mismo tiempo necesitamos encontrar recorridos posibles. Entonces, si hay alguna intervención, porfa, venga aquí. Te pido de levantarte porque no tenemos un cable tan largo. Te puedes presentarte. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Astrid. ¿Sí me escuchan? Sí. Mi nombre es Astrid Forero. Yo trabajo con CS, es consultora ambiental, pero también como abogada hago parte de la Alianza por los Derechos de la Naturaleza en Colombia. Nosotros con la red presentamos un proyecto de ley para que se facilitara la declaratoria de ecosistemas como sujetos de derechos en todo Colombia y no solo en unas partes. Entonces, pues digamos que mi cuestionamiento o de pronto mi comentario, pues a que para facilitar estas zonas libres de fósiles, me parece que es importante integrar varias soluciones para que, digamos, no queden aisladas estas comunidades y que diga, bueno, esta es una zona libre de explotación y entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Hay que buscar soluciones que le permitan a las comunidades tener beneficios económicos de esa conservación y precisamente los sujetos de derechos, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y no como objeto de derechos es que tiene como una personalidad jurídica que lo protege. Entonces, de alguna forma se ha manifestado que no debería tener un valor económico. Sin embargo, las experiencias en Colombia de la declaratoria de sujetos de derechos a ciertos ecosistemas que de pronto se llaman recursos naturales en nuestra normatividad, pero que los debemos llamar como ecosistemas, pues que se han quedado a veces en el papel. Sí, logramos la declaratoria, pasan los años y esas zonas no se puede hacer nada de explotación, pero finalmente pues hay una necesidad humana de tener alguna sostenibilidad económica y pues no pasa nada. Digamos, al final eso queda en el papel y la gente pues sigue ejerciendo actividades de forestación, de explotación.
Entonces, hay un tema muy controversial que es el tema de los créditos de carbono, también el pago por servicios ambientales, que yo he visto cómo ha crecido una narrativa en contra de estos créditos porque se han visto como un permiso para emitir. Sin embargo, la experiencia en Colombia es que en el 2018 se sacó un decreto para que las empresas pagaran el impuesto al carbono a través de la compra de bonos de carbono de proyectos REF desarrollados con comunidades que estuvieran en una plataforma. Esto llevó a una expansión desde el 2018 impresionante de ese tipo de proyectos y pues que involucraba a muchas comunidades. Sin embargo, en el 2022, el gobierno decidió desmontar ese impuesto al carbono a las empresas petroleras para que, pues, digamos, con esta narrativa de que no sirve para nada, que es un permiso para contaminar. Entonces se desmontó el impuesto, se ha ido desmontando gradualmente, entonces las empresas ya tienen que pagar un fijo y ya no tienen que pagar esos bonos de carbono que de alguna forma estaban en subida, porque como hay una demanda, pues hace que el precio esté oscilando, pero tendiendo a la subida. Cuando se quita ese impuesto al carbono, pues esto ¿a quién beneficia? Pues a las empresas petroleras, porque pues ya pagan un fijo. Entonces, si antes estaban pagando bonos de carbono, ya no lo hacen. Y parece como más una narrativa esta narrativa en contra de los bonos de carbono parece más una narrativa a favor de la industria de los combustibles fósiles porque finalmente los beneficia. Antes pagaban esos bonos, ahora ya no los pagan, pagan un fijo y resulta que las comunidades, hay proyectos que han sido muy controversiales de bonos de carbono, que de alguna forma es un mercado nuevo en construcción y que se han visto afectadas precisamente por ese modelo de mercados de carbono, pero hay otros modelos. Hay otros proyectos que sí han funcionado, entonces, digamos, escuchamos y este que fueron malos y de una vez ya decimos que todos los proyectos fueron malos y pues sí se han restaurado y se han protegido millones de hectáreas en el mundo con dineros de esta industria que pagan esto. Entonces, ahora la industria ya no lo paga, ya no se restaura. Entonces, hay comunidades en el Chocó que han denunciado cómo después de la quitada de este impuesto, ellos venían sacando sus bonos de carbono, esos retiros periódicamente, cada año. Cuando pasa esto y ya no va más, pues las comunidades ya dejan de recibir esto y tenían pues digamos ya una previsión de un beneficio económico, ya no lo tienen. Entonces, como esa experiencia de a dónde nos llevó, pues a beneficiarlos porque ellos ya pagan un impuesto fijo, que además esa plata llegó a las arcas del gobierno, se perdió el rastro y no se siembra un árbol porque no se sabe qué se hizo ese dinero, que antes iba para esos proyectos, ya no va. Entonces, de alguna forma, pues, las comunidades han rechazado y, digamos, han llamado la atención porque es muy interesante criticar desde un escritorio en Suiza que esto no sirve para nada, pero hay comunidades que se han sufrido, hay comunidades que no tienen voz en estos espacios, o sea, porque de pronto no se llaman a esas comunidades que han sido afectadas por esto y que dicen, la industria fósil ya no está pagando aquí en Colombia por esos proyectos, esos beneficios económicos, pienso que más que darle un valor a la naturaleza en términos económicos, era más de unos beneficios económicos por conservación, por restauración, que ya no se hacen y que pues finalmente pues, beneficia a la industria de combustibles fósiles y que esto pues ha sido como una constante. Entonces pues como dejar ese cuestionamiento que pues bueno, hay que reflexionar. Si hay otras contribuciones, observación, le pido de venir aquí porque tenemos la necesidad de que se pueda escuchar en Zoom. Después va a ser grabada esta presentación y se podrá bajar de la red. Si no hay otras consideraciones, si puede venir. Bueno, la última que después queremos cerrar exactamente a mediodía. Vale, muchas gracias a todas y todos. Disculpas que tuve que llegar un poco tarde. Cristian Torres del Censat Agua Viva. Agradecerle a Máximo por la invitación. Catalina no pudo sumarse, pero también estuvo la compañera María José allí en el espacio, ¿no? Yo solamente quería vengo un poco cargado ahorita porque estaba en un espacio con unos eurodiputados y es todavía increíble cómo a uno... Hay conversaciones que desde los pueblos se vienen teniendo hace muchos años, ¿no? Y pareciera que no se escuchen, ¿no? Como increíble pensar que por simplemente edulcorar la narrativa de la transición hacia la justicia,
no se violan derechos humanos, ¿no? Es increíble pensar que simplemente por el hecho de que vamos a salir, o se supone, una salida de los combustibles fósiles hacia una transición energética realmente corporativa, pues hay una continuidad también en esas formas de relacionarse básicamente con un bien común como es la energía, ¿no? Y claro, parece que en este momento estamos en un cambio de época, como han dicho algunas, pero pareciera que ese cambio de época no es lineal, ¿no? Pareciera que vamos en regresión también de derechos que se supone habíamos ganado, en el que pues, es increíble que en el tiempo reciente, ahora con lo del tema del Estrecho de Hormuz, volvieran a salir estas conversaciones de las guerras nucleares, ¿no? Pareciera que eso ya lo habíamos dejado un poco en el pasado. Entonces, un poco la intervención va hacia, en efecto, creo que la potencia que tiene la premisa de Yasumizar el mundo, pues hay que seguirla resonando, ¿no? Es como, no solamente trata de dejar los combustibles fósiles en el subsuelo, sino también esos minerales críticos, estratégicos, necesarios, que se han llamado de esa forma, se le han dado esos adjetivos, pero ¿será que más bien, qué será lo crítico de esos minerales, ¿no? ¿Será que lo crítico es más bien sacarlo de las entrañas del subsuelo, ¿no? ¿Será que lo crítico más bien es las reconfiguraciones que se dan en las tramas de la vida, producto de acabar las entrañas del subsuelo, ¿no? Eh, y sí creemos importante que ese llamado que se da desde los pueblos del Yasuní, hay que seguir resonando esa voz. Ahorita hablándolo con las compañeras del Putumayo, seguramente Mamá Charito ahorita hablará un poquito más de ello, pero es increíble que se piense que la transición del piedemonte andino amazónico acá en Colombia deba ser sujeto de extracción para saciar esas demandas de minerales estratégicos que sostendrían la transición energética corporativa de otros países industrializados, ¿no? Entonces, sí, hay que seguir resonando la voz. Gracias. Navasti, Sundabain, María Rosario, Chikunque Chindoy, Camunchavilla, Isundabomuen Chaboguenam, Jabowatzinjam, Jetskang, Tram, Doin Kabungnak, Menocochinjen, y Tram Mochtoboyanak, Kabungbe, Zvatana Mama, Bung Sundenangmen, Shembaseng, Tatrumbung, Shembaseng, Ibsendenefun, Shembaseng, Ingatach, Biang, Fiona, Popán, Coreguajicamraf. Darles un saludo fraterno de paz y de hermandad de parte de la Asociación de Mujeres Indígenas Sabedoras de la Medicina Ancestral, la Chagra de la Vida, ASOMI, Mujeres Cuidando la Vida. Nuestra juntanza y nuestro tejido de las mujeres indígenas de los pueblos Inga, Siona, Cofán y Coreguaji Camanchá. Nuestro propósito es atendiendo el llamado y el mandato de nuestra Madre Tierra para el cuidado, la protección y brindar salud integral para la humanidad. Esta participación en la primera cumbre de más allá de los combustibles fósiles, como pueblos y como mujeres indígenas, traemos el mensaje, y es que para nosotros los pueblos, desde la ley de origen y como pueblos originarios, no es el combustible fósil, es la sangre de la madre tierra que se ha venido extrayendo por muchísimos años. Y al extraer la sangre de la madre tierra, nuestra madre se está quedando débil, está enferma, y con ella la salud y la vida de la humanidad y de todos aquellos seres que no tienen voz. Por eso nosotros estamos aquí tratando de comprender el objetivo, el propósito de la transición energética justa. ¿Justa para quiénes? Si los pueblos indígenas hemos vivido milenariamente alrededor de la selva, cantando y conversando con ella, tejiendo y cantando la historia milenaria de los pueblos. Y hoy nuestra gran Amazonía, y de donde se extrae la sangre de la madre tierra, estamos celebrando tal vez esta política
de dejar la sangre de la tierra en sus entrañas. Sin embargo, con gran preocupación, porque hacia el interés de la transición energética están detrás sobre los intereses de los minerales críticos para la transición, y entre ellos la exploración para la explotación de cobre. Y es esa la realidad que estamos viviendo las mujeres indígenas del Piedemonte andino amazónico colombiano. Nosotros decimos, ¿cómo es posible si la Amazonía es donde están los nacimientos, los reservorios de agua? Es el pulmón del mundo, se conecta con el corazón de la sierra y la Amazonía. ¿Cómo es posible que hoy no haya voluntad del gobierno para decir no a la explotación de cobre en el Putumayo? En estos mismos momentos, con gran preocupación, los y las defensoras del Putumayo estamos con la preocupación porque el gobierno acaba de apoyar la unificación de los 4 títulos mineros a 2 para continuar y ampliar el proceso de exploración de cobre. Según el diagnóstico que se ha hecho, es la minería más grande de Latinoamérica y el Caribe. Tiene una proyección de 30 años para la exploración y la explotación de cobre. Entonces decimos nosotros, bueno, ahorita en la Amazonía está la voluntad de declarar como reserva del bioma amazónico. Sin embargo, los títulos y contratos vigentes para la extracción y la continuidad de la extracción del petróleo están a plazos de 20, 30, 40 años. ¿Cómo vamos a garantizar una transición? Y si paralelo a esto están los títulos de extracción de los minerales críticos para la transición, pero si los minerales que están en las entrañas es la vida, es la razón de la existencia de la naturaleza, de la madre tierra, que es la que nos da la vida. Y por eso traemos la voz de las mujeres indígenas, atendiendo el mandato de nuestra madre tierra como ley de origen, derecho propio, gobierno mayor de los pueblos. Sin embargo, aunque somos los cuidadores de la vida como pueblos indígenas, no se nos está reconociendo. Hay una brecha de desigualdad profunda hacia la palabra de las mujeres. Las mujeres sabedoras como gestoras y dadoras de vida, estamos preocupadas por la existencia de la humanidad y sobre todo, ¿qué les vamos a dejar a nuestras generaciones presentes y las que vienen? Ahora mismo en esta primera cumbre tenemos una mesa de niños, jóvenes y adolescentes que también están hablando sobre sus derechos. Están pidiendo agua limpia para vivir y es la misma que estamos pidiendo las mujeres, porque la vida nace de mujer, crece de mujer y por ende la garantía para una transición energética justa depende del pensamiento de la humanidad. Somos nosotros los que tenemos que transitar hacia allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reorganizar como seres humanos? Se habla del ordenamiento territorial alrededor del agua. ¿Ordenar qué? Si la naturaleza está ordenada. Tenemos que ordenar el pensamiento. ¿Qué acciones vamos a hacer alrededor de nuestra madre naturaleza? Ella nos regala lo suficiente, la vida, la salud, los alimentos, todo lo que traemos es el regalo de la madre tierra. Y si ella sin nosotros puede continuar, nosotros sin ella no podemos seguir. Entonces, quiero dejarles este mensaje porque con nosotros camina la palabra de vida de la madre tierra, la palabra de origen, y por eso con la selva cantamos, con la selva caminamos, con la selva escribimos la historia milenaria. Y les traigo esta canción que se llama Le canto a la vida, porque la selva, el territorio no está fragmentado y tenemos que seguir caminando de la mano, pueblos indígenas, afros, campesinos, mestizos, como hijos de la madre, sembrando semillas de esperanza y de paz para nuestras presentes y futuras generaciones. Nosotros decimos no a la extracción de cobre. Queremos paz en las montañas y el cobre en sus entrañas. Le canto a la vida, le canto al amor,
Le canto a mi selva que es todo mi ser. Le canto a la vida, le canto al amor, le canto a mi selva que es todo mi ser. Las selvas, los ríos de océanos se juntan para darnos vida a la humanidad. Las selvas, los ríos de océanos se juntan para darnos vida a la humanidad. Las manos ancianas de una gran mujer, madrecita tierra, enséñame a vivir. De tu vientre, madre, en mi selva nací, y en algún momento a ti he de volver. De tu vientre, madre, en mi selva nací, y en algún momento a ti he de volver. Las selvas, los ríos, la esperanza y la paz que nuestros ancestros llenaron de amor. Sus huellas, caminos y espiritualidad es nuestro deber de salvaguardar. Por la tierra, por la vida y por nuestra existencia, los pueblos indígenas caminamos la ley de origen con la tierra para como esperanza de las presentes y futuras generaciones. Decimos no extracción de la sangre de la madre tierra y no extracción de los elementos sagrados que existen en el vientre de nuestra madre. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias para todos y para todas. Debemos dejar el auditorio porque está terminado el tiempo. Quiero solamente decir una cosa. Lurene, se llama Lurene Caripuna, de Brasil, ha dicho una cosa extremadamente interesante. No llegamos en Santa Marta para cobrar la transición. Llegamos en Santa Marta para compartir recorridos de transición. Este me parece extremadamente interesante. También las dos compañeras que ahora han presentado nos dice que hay ya recorridos. Segunda cosa, una parlamentaria, Rosa Gómez de Canadá, ha dicho, Galvez, ha dicho, es hora de parar de financiar los problemas. Nosotros en los parlamentos tenemos un poder enorme, debemos decidir el financiamiento, debemos empezar a financiar el cambio, la transformación. Yo pienso que aquí estas semanas hemos recibido muchas ideas, muchos comentarios y también muchas propuestas. Muchas gracias para todos, para todas, para los panelistas aquí, para la gente, los que participaron, y buena continuación porque tenemos recorridos, insumos para la transformación. Muchas gracias.